utiliza un poquito, pero me parece, leyéndolo entre líneas, que el ministro dice varias cosas importantes. La constituyente a la que yo no le jalaba es una constituyente convocada vía decreto. Esta sería una constituyente en la que piensa Cristo, y me parece que es legítima a través de mecanismos constitucionales. Segundo, sería una constituyente limitada. No es para meter allí el tema de reelección, no es para meter lo que sea. En la convocatoria, en el proyecto de ley, dice, esto es la teoría, ¿no? No estoy seguro de que eso se pueda hacer. No, por eso. Depende del acuerdo, porque el acuerdo puede ser que haya elección, que haya reelección. Esta es la teoría. En la convocatoria, en la ley convocatoria, dice, es una convocatoria para cambiar tales cosas de la Constitución. No sería para acabar con toda la Constitución de 1991. Si es para cambiar algunas cositas, Felipe, pues esta es una reforma más a la Constitución. ¿Qué le hace pensar al gobierno que puede llegar a un acuerdo nacional por fuera del Congreso para impulsar una constituyente si no ha podido llegar a acuerdos mínimos para impulsar leyes que no son reformas yo de no fondo entiendo por qué en el Congreso de la República? Nos molesta, Ricardo, ¿por qué nos molesta que haya una intención genuina y no un eslogan vacío de buscar acuerdos, de hacer un acuerdo nacional? Porque yo debo reconocer que el acuerdo nacional hasta el momento ha sido un eslogan vacío, sin contenido. Pero la llegada de Juan Fernando Cristo lo que hace, Néstor... ¿A quién le molesta? Yo no sé a quién le molesta la idea. No, pues porque el escepticismo, digamos, la prevención... No, porque es que, a ver, les sugiero que bajen el tonito, Felipe, todos. Primero, pues si vamos a buscar un acuerdo, empecemos Felipe, en casa. Es el presidente Petro, como jefe de gobierno, como jefe de Estado, el que ha dicho que se equivocó llamando a sectores del centro a su gobierno. O yo estoy soñando, eso no lo dijo el presidente Petro. Sí lo dijo. No, pues claro. Se equivocó y hizo exactamente, repitió su equivocación con el nombramiento de una figura que claramente proviene del centro político. Entonces usted dice, si el presidente Petro dice que se equivocó convocando al centro a gobernar, ¿por qué habríamos de creer que el presidente Petro quiere un acuerdo genuino en donde tendrían que converger no solo el centro, sino otros sectores políticos? Le respondo, Néstor. Señor. Porque está nombrando a una figura que ha sido contradictor, que en distintas ocasiones, no solo ahora, digamos, en esta etapa de gobierno Petro, sino desde el mismo gobierno Santos y demás, han sido antagonistas y son capaces igual de encontrarse en puntos como liberal, Juan Fernando Cristo y el presidente como un hombre de izquierda, en puntos donde pueden tener acuerdo. Y traer a una persona que claramente no se va a prestar para ninguna acción, como lo dejó claro en esta entrevista Juan Fernando Cristo, indebida, de saltarse la Constitución, traer a una persona que tiene capacidad de dialogar con sectores con los cuales no se ha dialogado en los últimos meses. Es que el gran problema de este gobierno, Néstor, es que decidió gobernar solo para, hasta el momento, para un sector de la población que es la izquierda, y desconoció que hay otros sectores de la población, la oposición, la derecha, el centro, los empresarios, a los cuales también hay que escuchar y con los cuales hay que trabajar. Entonces llega un hombre con la capacidad de tener esa interlocución, además con el mandato de tener esa interlocución, y yo creo que eso es bueno para el país. Yo creo que deberíamos tratar de ver una buena noticia en medio de tantas malas noticias cuando se nos pone enfrente, y esta es una buena noticia. Yo estoy de acuerdo con usted. ¿Y en qué queda el tal poder constituyente entonces? Felipe, si el nuevo ministro del Interior, estoy intentando leerlo entre líneas, Felipe, si el nuevo ministro del Interior está hablando de constituyente, pero no constituyente tipo Venezuela, no constituyente diciendo las sillas en la Asamblea Constituyente son para fulanito y fulanito, mis amigos políticos, que fue lo que hizo Chávez en Venezuela, sino una constituyente abierta, en donde usted, Felipe, usted oyente, usted fulanito, de todos tenemos la opción de ser candidato. Eso es diferente, Felipe, a una constituyente con las cartas marcadas. Néstor, ¿quiénes van a ser los constituyentes? No, pues no, le aseguro, no, cualquiera, no, sí, pues pero, hay que elegirlos. Pero mayoritariamente, a no ser que haya una prohibición expresa, van a ser quienes hoy están en el Congreso de la República. Hay que elegirlos. ¿No es verdad? Los que están jugando pero en Néstor, mire, la sociedad civil, espero. Usted se acuerda la primera entrevista, Felipe, una de las primeras, cuando Petro habló de constituyente, ¿quién fue aquí en Blue Radio? Germán Vargas, diciendo hace 3 meses que él le jala y que él se mete a ser constituyente. Entonces, si se mete Vargas, si se mete cualquiera, Peñalosa había dicho, pues que se metan todos
todos los que quieran ser constituyentes son candidatos, usted vota por Peñalosa, usted vota por Vargas, usted vota por Pepito Pérez, y esos son los constituyentes. ¿Petro tendría un sector de la constituyente? Pues claro que Petro tendría un sector de la constituyente. ¿Quién será el candidato de Petro a la constituyente? Pues no sé. Cielo Rusinque, que está tambaleando, Gustavo Bolívar, el que sea. El petrismo sacaría una parte de la constituyente. Yo he estado tratando, Néstor, de imaginarme cómo fue esta conversación entre Juan Fernando Cristo y Gustavo Petro, y la idea que tengo más ahora oyendo esta mañana al nuevo ministro es que Juan Fernando Cristo le dice a Gustavo Petro: usted tiene todo el derecho a buscar un cambio constitucional, pero sepa que eso no es posible. Primero, por fuera de las reglas, es decir, por fuera de la Constitución, en algún acto de ruptura, alguna cosa así. Segundo, sepa que eso no es posible sin un acuerdo político. Esa idea suya de que una constituyente en Colombia va a ser el camino para incorporar sus reformas sin que haya previamente una conversación multisectorial, eso en la práctica es imposible, además de que está mal. Y tercero, y este punto es muy importante, Néstor, sepa que esto no va a ser posible en su gobierno. Por un lado porque no hay tiempo, pero por otro lado porque inmediatamente eso despierta las alarmas de reelección, ampliación del periodo, todo eso. De modo que esta me parece que fue una conversación pragmática, y en ese sentido yo creo que el nombramiento, como lo he creído desde que se anunció la noticia, yo creo que el nombramiento de Juan Fernando Cristo en este ministerio es una garantía de que no va a haber intenciones abruptas o locas de hacer esta cosa, que aquello de Leiva y Montealegre de pronto pasa a segundo plano. ¿Y en qué queda el poder constituyente?, preguntaba Felipe. Pues yo creo que esa va a ser la apuesta del presidente Petro en ese proceso de acuerdo nacional, es decir, yo aquí estoy liderando unos grupos de la sociedad cuyas y vamos a tener 2 años de agitación sin solucionar los problemas reales que tienen los colombianos, porque la campaña se anticipó. Esto fundamentalmente lo que hacemos es anticipar la campaña. Creo que eso va a ser, pero aún así eso es muy preferible al escenario de ruptura institucional del que estábamos hablando aquí hace 2-3 meses, que decíamos, no, el gobierno va a tratar de meter a las malas un proceso constituyente. Yo creo que en ese sentido las declaraciones del ministro hoy y el hecho de que una persona que piense así sea la que haya sido nombrada ministro son una garantía de que por lo menos por ahora esas cosas están fuera de la mesa. Yo entiendo que la voltereta política del designado ministro Cristo sobre la forma de convocar a la constituyente de alguna manera tiene una explicación. O sea, él dice, yo con la que no estaba de acuerdo era con la de los cabildos y el poder constituyente, sí. y con esta sí. La de Leiva o la de Exacto, Montalegre. Con esta sí, pero fíjese que queda entonces suelta la otra mitad de la propuesta, porque recordemos que el fundamento de la de Leiva era ir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a decir que el acuerdo con la FARC era un acuerdo fallido y que de ahí iba a partir el acuerdo nacional y la constituyente. Entonces la pregunta es, ¿cómo queda parado el proceso de paz con este nuevo ministro del Interior? Porque él tradicionalmente ha sido un defensor del proceso de paz, siempre. Entonces ahora, ¿qué va a decir? ¿Que el proceso de paz fue exitoso o que está fallando o que fallido? Ahí no entiendo cuál va a ser su posición. El presidente Petro ha cambiado de posición en torno a lo que hace unas semanas decía que era que iba a ir a Naciones Unidas el próximo 11 de julio, eso es la próxima semana, Néstor, al Consejo de Seguridad, a decir que el Estado colombiano estaba incumpliendo el acuerdo de paz. Claro. Anoche el Consejo de Ministros, y voy a leer un mensaje que envió la Casa de Nariño sobre el Consejo de Ministros de anoche, dice lo siguiente, porque en mi opinión aquí hay un cambio de norte, un cambio de posición. O sea que eso también se negoció con Cristo. Y es muy posible, y no va a ir a decir que el Estado colombiano no cumple el acuerdo. Leo solamente lo que mandó la Casa de Nariño. Sí. En el marco del Consejo de Ministros se continúa la preparación del informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz, el cual será presentado el próximo 11 de julio ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este informe, y esta es la parte importante, Néstor, detallará los avances y desafíos en la implementación de las medidas acordadas, destacando el compromiso del gobierno en la construcción de una paz total. Claro que hay un cambio allí. El mensaje es diametralmente opuesto al del presidente Petro hace unos días. Cambio de estrategia absoluta. Felipe, a ver, el presidente, Felipe, déjeme decirle esto. El presidente
es un presidente, no voy a descubrir yo el agua tibia, es un presidente que polariza, es un presidente que critica, pero el presidente Petro de esta semana, me parece que también hay que leerlo, es un presidente que está girando hacia el centro otra vez. Y le voy a decir por qué creo eso. Juan Fernando Cristo acaba de decir constituyente, pero a través de mecanismos constitucionales. ¿Usted sabe de qué partido, Felipe, es la nueva ministra de Transporte? No. ¿Usted sabe, Felipe, de qué partido es la nueva ministra de Justicia? Tal vez ella debe ser liberal, ¿no? La Transporte es conservadora, ¿no? No. ¿Usted sabe, Felipe, de qué partido es la nueva ministra de Agricultura? Petristas, todos. No. La nueva ministra de Justicia no es petrista. Digamos, son... El nuevo... no tiene un partido realmente definido. No, pero son personas que usted no identifica con el petrismo. No son Gustavo Bolívar, no son Cielo Rusinque. Creo que el presidente Tengo Petro... mis dudas en torno a María Constanza García. También está enviando una señal en la conformación del gabinete. Y lo que acaba de decir... Juan Fernando Cristo, Felipe, aquí es que convenció al presidente Petro de no hacer una constituyente tipo Venezuela. Si usted se acuerda, la constituyente tipo Venezuela la había definido el mismo Gustavo Petro en un discurso famoso en donde dijo hace unos meses, en marzo de este año, cuando Vargas respondió aquí, la misma mañana que estuvo Germán Vargas aquí, que dijo, listo, yo le jalo. Petro respondió, Felipe, lo siguiente: venga y medimos fuerzas, dicen por ahí. Y se respondió, no, el proceso constituyente no es entre dirigentes tradicionales del país. Antes que nada, es darle el poder a la población. Lo que hoy dice Cristo, no, el poder constituyente es para todo el país, es para habilitar a todo el país. Es que no puede ser excluyente. No, yo sé, pero Petro parecía no saberlo. Sí. Petro quería una constituyente. Es que Petro sobre este tema ha cambiado de opinión, no sé, 8, 10 veces. De acuerdo, 7 veces, sí. Felipe, le tengo contado yo. Pero corren el riesgo, creo yo, que al convocar una Asamblea Nacional Constituyente por los mecanismos que establece la Constitución, como lo explicó el ministro Cristo, puede pasar, como lo dijo temprano el padre Linero, que el país se eche para la derecha, porque es que si hay alguien que ha derechizado a los colombianos, es el presidente Petro. Entonces a mí me preocupa que acaben metiéndose con temas, Néstor, como el aborto, las minorías. Que volvamos a la del 86, Felipe. Es que lamentablemente, y eso lo sabe muy bien. Es un buen miedo el suyo, Felipe. Pero eso es lo que pasa con los tiros al aire. Claro, porque el país no es tan liberal como muchos dirigentes. Y Felipe tiene razón. Eso hoy es más conservador que en 1991. Por eso. No tengo ninguna duda. La Constitución del 91 nació de un verdadero acuerdo nacional, liderazgo del movimiento estudiantil, fin de una de nuestras tantas guerras, participación de ese grupo político en la Constituyente. Pregunto, ¿hay posibilidades de que si nos embarcamos en la Constituyente, de pronto el tiro le sale mal al gobierno y nos sale una constitución más conservadora que la que tenemos? ¿O menos liberal? Las posibilidades son enormes. Yo hoy diría, Néstor, en el entorno de crispación, de radicalización de los sectores, y además, porque hay que decirlo también, al gobierno no le ha ido bien, entonces hoy muy seguramente cualquier cosa que impulse el gobierno pues estará cargada justamente de esa desfavorabilidad que marca y que está registrada en todas las encuestas. Entonces claro que esa constituyente hoy lamentablemente, creo yo, convocaría a sectores más conservadores que los que convocó la Constitución del 91. Como jugada al gobierno. Y eso Felipe, sorprendería, Néstor, que un liberal como Juan Fernando Cristo y un hombre de izquierda progresista como Gustavo Petro, cuando vean esa realidad política, decidan de verdad avanzar en esa convocatoria. Entonces, yo lo que escucho en el ministro Cristo es, vamos a hablar, vamos a hacer un acuerdo nacional, vamos a ver si es posible un acuerdo nacional. Y si ese acuerdo nacional realmente deriva en acuerdos de todos los sectores políticos, avanzamos en una constituyente. Si no, no avanzamos en una constituyente y nos quedamos trabajando con lo que se pueda vía Congreso. Con un poquito de realismo político. Pero esto es otro episodio de engaño, ¿no? Ricardo, Aurelio, con realidad política, ¿usted ve posible hoy un acuerdo entre Petro y los gremios, entre Petro y la oposición, entre Petro y el uribismo? Pues si la reacción posible? Usted sabe perfectamente que no es posible.
Pero pues si la reacción de los gremios y de los sectores que usted enumera es como la de algunos de la mesa, de pronto es posible. Es decir, aquí he escuchado, no, la constituyente se volvió buena porque apareció Cristo. Cristo ha estado con Petro todo el rato. Su partido En Marcha, que ya no existe, le ha votado todo. Cristo es él y un pedacito de samperismo además incluido allá adentro. Cristo es el hombre que tramitó las bonanzas para los fondos privados de pensión en la reforma pensional a través de sus segundones. Aquí no hay nada nuevo. Aquí es un cambiar de ministro para que todo siga igual. Esta constituyente es una constituyente, otro paso de engaño. Néstor, y permítame decirlo por qué, perdón Andrés, permítame decirlo señor, por qué creo que es otro episodio de engaño. Primero, ¿pero engaño de qué? Primero dígame cuál es el engaño, Aurelio. El engaño es que ante una correlación de fuerzas negativa para proyectos del gobierno en el Congreso de la República se coge de nuevo el camino de la constituyente. En segundo lugar, Colombia puede estar cambiando de constitución cada que a un presidente la correlación de fuerzas del Congreso no le favorezca. No, seamos serios. Bueno. En Colombia la norma no puede ser la falta de normas. Y lo peor, cambiamos unas normas, como ustedes mismos lo están advirtiendo, por unas peores. A mí me parece mala noticia que Vargas Lleras le esté diciendo hoy a Juan Fernando Cristo que le coge la caña, porque la verdad es que yo creo que una constituyente revuelta de petrismo con Vargas Lleras, con Peñalosa, Aurelio, sería la peor noticia para este país. Sería un retroceso, es un engaño, Lleras, es una celada, es una emboscada al país. Lo que quiere decir es que cualquiera puede meterse. Claro, esa es la puerta que se abre. Es que la Asamblea Constituyente puede salir elegido el que no le gusta a uno. Claro. Y cuando usted convoca una Asamblea Constituyente, usted sabe cómo arranca. Creo que la frase, Felipe, es de Álvaro Gómez. Pero no sabe cómo termina. Usted sabe cómo, no sabe cómo arranca, pero, no, cómo termina. No sabe cómo termina. Dice el ministro Cristo, sería una constituyente acotada. La constituyente. Eso no es lo que proponía el expresidente Uribe, por ejemplo. El expresidente Uribe planteaba lo mismo en torno a la justicia. Claro. La constituyente porque en este momento arranca diciendo es acotada y los constituyentes se declaran después omnímodos. Claro, pero no es tan fácil como en el 91, Néstor, porque hoy sí tenemos en la Constitución del 91 una figura que no existía antes cuando se hizo en ese momento, que es la de la constituyente contemario. En ese momento no, como en ese momento estábamos ensayando una cosa nueva, la constituyente se declaró omnímoda, pero hoy no sería tan fácil eso porque existe la institución y está reglamentada en la Constitución de la constituyente con temario acotado. Y a eso voy con su pregunta, Néstor, dice, si sería posible hoy en este país un acuerdo con las posiciones tan duras como están. Sabe que yo creo que sí, por una razón, y es que yo creo que en el fondo todos los actores de ese enfrentamiento tan negativo que hay están cansados de eso. Y si hubiera una posibilidad de buscar acuerdos que permitieran bajarle un poco la temperatura de eso, yo creo que muchos sectores apostarían a hacerlo. Sí, lo que pasa es que ¿qué tipo de acuerdo emergería de ahí? Yo creo que un acuerdo muy acotado. Lo intentó Prada, lo intentó Velasco. Pero además, ¿qué nos garantiza que el ministro Cristo no va a volver a cambiar de opinión? O sea, si cambió de opinión en 4 semanas pero el tema sobre no es, la forma, Consuelo, ¿por qué no habría de cambiar opinión sobre los temas? El tema no es Cristo. ¿Usted quién cree que decide? ¿El ministro del Interior o el señor presidente? No, pero supuestamente para entrar hizo una negociación pues muy grande para el presidente. Entonces, si él hizo al presidente cambiar de opinión sobre la forma de convocar la constituyente, de pronto el presidente lo convence de los contenidos de la constituyente. Sí. Y vamos a ver si no es otro arrepentido más, Néstor, como fueron arrepentidos José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, Cecilia López, una cantidad de gente a la que el gobierno, una cantidad de gente de centro a la que el gobierno le dijo vamos a hacer las reformas incorporando las visiones de los partidos de centro, y luego terminó traicionándolo porque, como usted dice, quien decide al final es el presidente, y ojalá a la vuelta de unos meses o un año no veamos otro arrepentido más porque creyó que la constituyente se iba a hacer por la vía que establece la Constitución del 91 y no a los trancazos como ha sugerido o nos ha dicho Gustavo Petro con permanentes cambios de opinión. Y eso es, yo creo que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, pero 7 veces, eso yo ya no lo llamaría cambio de opinión, sino bandazos respecto a un tema fundamental de la democracia colombiana. Para quienes quieran opinar, Felipe, para los oyentes, para vincularlos a esta conversación sobre constituyente, sobre candidatos a la constituyente, es que en el momento, Felipe, en que el gobierno confirma que quiere la constituyente, Vargas y Peñalosa y fulanito de tal
todos van a querer ser constituyentes, ¿no? Entonces, Álvaro Uribe, Néstor, es que recuerde que el Uribe está impulsando paradójicamente una iniciativa muy parecida a la que impulsa el ministro Cristo y que impulsa el presidente, que es el tema de autonomía territorial, que es el tema de descentralización, de transferencia de recursos. Entonces, aunque parezca imposible e improbable, pues hay puntos de acuerdo en algunas pequeñas cosas. Yo donde veo de verdad en este país tan polarizado que hay grandes desacuerdos es en lo fundamental de la Carta Política, que son los derechos. Y ahí sí que veo profundos retrocesos en la eventualidad de que se convocara y se votara una elección de Asamblea Constituyente hoy día. La cuenta, Ricardo, ¿qué nos hace pensar que los congresistas van a aprobar una constituyente? En un año preelectoral. No, por eso. Felipe, ¿sabe por qué le interesaría a los congresistas? Porque cuando se convoque a la constituyente, el año entrante, ya están en la etapa final de su periodo. Y ellos seguramente, los congresistas, que sería todavía peor, van a querer muchos ser constituyentes. Claro. Entonces usted imagínese usted los congresistas de hoy, obvio, que son los Gamonales, los Manzanillos de las regiones, consiguiendo los votos para ser constituyentes. Entonces vamos a cambiar Congreso por constituyente. Lo primero que hizo, entre otras cosas, si usted se acuerda, gobierno Gaviria, fue disolver el Congreso en 1991. Se disolvió el Congreso porque no puede haber Congreso al tiempo y constituyente al tiempo. Fíjese, pues por razones obvias. Dos cosas adicionales. Una es, ¿qué garantiza que un eventual acuerdo político que logre José Fernando Cristo o un eventual acuerdo con sectores económicos, Néstor, no termine destruido por el presidente de la República a través de redes sociales, como ha ocurrido ya en este gobierno, que los ministros han logrado algunos consensos y al final el gobierno no cede ni un ápice ni un milímetro, o envía un mensaje por redes sociales que termina destruyendo acuerdos? En la enumeración de... Dos, Aurelio, solamente una cosa. Hay un cambio de gobierno en el 26. Debe haber cambio de gobierno. Entonces, el nuevo presidente va a quedar hipotecado a unas ideas que se transmiten en el gobierno anterior. Es decir, van a dejar marchando una constituyente para un presidente que se va a elegir con unas ideas previas. Tiene razón. Es que parte presidente amarrado. El próximo presidente puede decir, a mí no me gusta lo de la constituyente. Así es. Y en caso de que haya algún avance, algún signo de constituyente, llega el nuevo presidente, da una palmada sobre la mesa y esa constituyente se va, ya usted sabe para dónde. La cuenta es Blue Radio Co. Aurelio, mi cuenta Néstor Morales C. Para quienes están conectados en este momento en la señal de YouTube, para quienes están en plataformas, en redes sociales, sobre la constituyente, sobre candidatos, sobre la idea de Petro, sobre reelección, sobre temas a reformar, sobre los límites que debe tener una asamblea constituyente y, cómo no, sobre la comparación con otros países. No digo solo Venezuela, sino Chile. Chile también. Chile también. Lo de Chile es un ejemplo muy parecido a lo de Colombia. Es que parte del engaño es volverlo bandera electoral. Como hay que hablar sobre la constituyente, pues el primer punto es que se volvió la bandera electorera de todo el mundo. Es decir, trapeando el país con una posible nueva constitución, volviendo la bandera electorera en las provincias, en las veredas y en las grandes capitales. Una falta de respeto con la opinión enorme. Bueno, en la enumeración de simpatizantes con la constituyente se le olvidó uno, Néstor. Señor. Iván Márquez. Entonces, estamos en la constituyente revuelta de Iván Márquez. Pero lo dijo. No, espéreme. Pero lo dijo. No, porque Iván Márquez, él es un delincuente. Los delincuentes... Pero dijo que estaba de acuerdo con la Constitución. No, pero tendría que mediar un proceso de paz, tendría que mediar un perdón judicial, Colombia, un camino. Es decir, eso no es que el delincuente se lanza y entonces vamos a elegir a Iván Márquez, Iván Mordisco, pero hagamos un poquito de historia patria. Hagamos un poquito de historia patria. ¿Qué constitución en Colombia no se ha montado sobre la base de desarmar a quienes están contra el orden constitucional? Pero lo dijo, yo no me inventé que iba... Pero perdóneme, Néstor. Seguramente en el siglo XVIII sí, seguramente la de la Constitución del 91 con el M19, pero el M19 no recibió... Aurelio, quiero ser justo, Felipe. Para la historia, la Constitución del 91 no se hizo con unos delincuentes, se hizo con unas personas reinsertadas a la vida civil que reconocieron en un proceso de paz que habían cometido unos delitos y quienes se comprometieron, Navarro y compañía, a no volver a delinquir.
Eso no es que el ladrón de la esquina, Iván Márquez... Y cumplieron, ¿ah? No, yo... Y cumplieron. Antonio Navarro, Felipe, digamos, el país le debe un homenaje a él, a Navarro. No como el caso que está poniendo Aurelio, donde se comprometió y no cumplió. Sí. ¿Y cuál es la temática? ¿Cuál es la temática que hay que hablar sobre la constituyente? Entonces, ¿cuál es la temática? Se le chispoteó a Cristo lo de la reelección, ¿no? Dejo se constancia le chispoteó, de que sí, él lo dijo, se me chispoteó. O sea, eso va a estar ahí metido, está ahí. Ahora, la reforma laboral, la reforma a la justicia, la reforma política. ¿En qué va a consistir la reforma política? Yo creo que al país no se le puede engañar y lanzarlo a un abismo en un gobierno lleno de afugias electorales en el Congreso y de afugias legislativas para lanzarnos a esto. Así pongan a Cristo o a Rey Pepinito. Pero mire, no, eso no puede ser así. Iván no podemos Márquez... fiar el destino del país que porque nombraron a Cristo y con eso ya se arregló todo. No, eso no puede ser así. A Colombia no la pueden llevar a una emboscada de esta naturaleza. Pero adicionalmente es la renuncia a la ejecución. O sea, en el gobierno ya no van a ejecutar definitivamente nada, porque ya nos notificaron que de aquí en adelante lo que sigue es hablar, carreta, que sobre qué temas, sobre qué no, sobre qué formas. O sea, de aquí en adelante hay que renunciar a nueva infraestructura, a proyectos sociales, a cosas que realmente le cambien la vida a la gente. De aquí en adelante solo retórica. Opiniones sobre la constituyente, la última, Andrés. Una pequeña precisión, Néstor. Al M19 en la Asamblea Constituyente del 91 no le regalaron nada. Eso no fue una concesión del acuerdo con el M19. Ellos salieron a competir con las demás fuerzas políticas de Colombia, a ganarse votos, ganaron un montón. No es cierto que fueran la fuerza mayoritaria, como dice el presidente, pero fueron la segunda fuerza en la Constituyente, de modo que ahí no hubo ningún regalo ni para nada. Y una precisión histórica para Aurelio. La Constitución del 91 es la única que surgió posteriormente a un acuerdo de paz para incorporar allí a la fuerza desmovilizada. Todas las demás constituciones de Colombia anteriores, sin excepción, son la reafirmación de las posiciones del bando vencedor sobre el bando vencido. Así todas las del siglo XIX, Néstor. Entonces, mire, yo creo que nos estamos afanando un poco y nos estamos acelerando un poco cuando el propio nuevo ministro dijo aquí que esto procede, ojo a la expresión, solo sí hay un acuerdo político previo. No es que el acuerdo sea una cosa adjetiva, no es que el acuerdo sea una cosa por los laditos, sin importancia. Básicamente dijo, solo vamos si hay un acuerdo nacional previo. ¿Usted está de acuerdo con la idea de la constituyente en esos términos que enumeró Cristo esta mañana? Pues Néstor, no estoy de acuerdo, pero no me asusta. No, el punto es que no me asusta, o sea, no estoy en el plan de Aurelio de es lo que dice la Constitución, digamos. Pensé las reglas de la Constitución para convocar una constituyente. Sí. Y si se hacen en democracia... Sé que es a través de mecanismos constitucionales, lo cual a mí en particular... Da serenidad, da un poco de tranquilidad. No, me crea tranquilidad. Pero mire, Néstor... porque es que una cosa es una constituyente a través de la Constitución y otra es una constituyente a través de mecanismos inconstitucionales. Señor. Mire cómo está el debate de candente, mire todo lo que polariza la discusión sobre constituyente o no constituyente. Entonces recordemos que esto primero lo tiene que aprobar el Congreso. No creo que en estas condiciones se apruebe una ley de esa naturaleza. Después lo tiene que aprobar la Corte Constitucional. Después tienen que ir a las urnas, Néstor, y tienen que votar 13 millones de colombianos por decir sí, hagamos una constituyente. No lo que usted nos pregunta ahora en la mesa. Todos los colombianos que tienen cédula van a poder decidir. Felipe. Y solo cuando hayan evacuado ese proceso dicen listo, ahora sí, hagamos la elección de los constituyentes. Entonces, primero, aquí van 2 años. Segundo, se necesita un nivel de consenso político y de mayorías políticas que hoy no veo en ningún sector de la población ni en ningún sector político. Y por eso yo tomaría esto con moderación. Y más retomando lo que dice el ministro, de esto se trata de un acuerdo nacional y si conduce a una constituyente, bien. Si no, pues nos quedamos con acuerdo nacional. Este es un embeleco. Eso no. Yo no creo que haya que darle mucha más energía a este tema. Es cierto. Es otro embeleco del gobierno de Petro. Eso es lo que Felipe, ¿qué tal? Decían alguien, es la bobería nacional. Felipe, imagínese el siguiente escenario. Se comienzan a recorrer todos estos caminos, ¿cierto? Se presenta un proyecto de ley. Suponiendo que milagrosamente pasa la ley convocando al referendo, suponiendo que la Corte Constitucional la apruebe. Imagínese usted que la convocatoria de la constituyente, los 13 millones de votos que se necesitan, se convoquen al tiempo con las elecciones del 2026.
entonces termina siendo la de elección del 2026, que es para donde yo me temo va todo esto, amarrada a una constituyente. La elección del 2026 con la bandera del cambio. Y entonces le quitan, ya no es una elección entre Gustavo Bolívar y Germán Vargas, entre Claudia López y fulanito. Si los que quieren el cambio y no quieren el cambio. Exactamente, los que quieren el cambio a través de una nueva. Pero ¿sabe qué, Néstor? A mí las dinámicas políticas de estos días me hace por primera vez ser escéptico frente al acuerdo nacional. Usted me dice a mí, Alberto, yo que normalmente creo, que normalmente soy optimista, usted me dice a mí, ¿es posible un acuerdo nacional? Hoy yo, desde lo que veo aquí padre, sentado, le digo no. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted podría votar? Usted no pudo votar en la constituyente del 91. Claro que no. Pues porque tenía una sotana en su cuerpo. Todavía era la del 86, claro. ¿Usted votaría por una constituyente? No. No. O sea, usted... Así de claro. Ok. Felipe, ¿usted votaría por una constituyente? No, Néstor. No votaría. María Consuelo. Por supuesto que no. ¿Usted votaría? No, votaría no. María Camila, ¿usted votaría? No rotundo, Néstor. Luis Ernesto, ¿usted votaría? Si se llega ya después de un real acuerdo nacional, no cierro la puerta. No, pero eso... Entonces es un no, porque estamos muy lejos de ese acuerdo nacional. Eso es no, pero sí, o sí, pero no. Aurelio, ¿usted votaría por una constituyente? No, y vamos como 7 nos y un sí condicionado. Sí, ese sí de Luis Ernesto yo creo que es no en realidad. Orrego, doctor Orrego, usted, que no tiene nada que ver con estas pasiones políticas, ¿votaría por una constituyente? Como un ciudadano más, no. Andrés, solo nos aquí. Andrés, ¿usted votaría por una constituyente? Otro no, Néstor, no. Yo votaría que no. Daniel, ¿usted votaría por una constituyente? No, Néstor, y definitivamente no. Y el de Luis Ernesto yo lo veo como un sí, yo no veo como ustedes lo ven, como un no condicionado. Yo le entendí no, pero bueno, allá llega y eso es sí o no. Allá no puede decir sí, pero no. Víctor, ¿usted votaría por una constituyente? No, señor, no confiaría. Bueno, Felipe, como se acaba de dar cuenta, esto no está arrancando muy sólido. Sí. No quiere decir que algunas de estas personas no se vayan a voltear por el camino. No, sí, pero es que Néstor, la pregunta de fondo es ¿y qué le van a cambiar a la Constitución? Esa es la pregunta, claro. No sabemos. Esa es la pregunta, Tiro al aire. ¿Cuál es el temario? ¿Cuáles son los temas? Porque si es una asamblea acotada, pues tendríamos que tener claros los temas. Un tiro al aire para distraernos, además, de los temas importantes que son ejecutar políticas públicas. Y aquí cuidado, nadie está hablando de eso. Y cuidado, la cura resulta más mala. Nos ponen a hablar de esto y no hablamos ya de la corrupción en la unidad de gestión del riesgo, de los nombramientos de los embajadores violando la carrera diplomática, de los escándalos de Sarabia, Benedetti, etcétera, etcétera. Y nos ponen a hablar de esto. Bueno, Felipe, usted puede tener razón. Pero quédese, Felipe, como una campanita, como un angelito o un diablito ahí en su hombro, que esto, y es mi sospecha, está muy amarrado a las elecciones del año 2026. Sí. Este tema de que esto no es para allá. Sí. Yo, es que por eso es que como no sabemos para dónde van realmente, es que no sabemos. No lo explicó claramente el ministro Cristo. Bueno, como lo hemos dicho aquí ya reiteradamente, el presidente ha hablado 7 veces, o 8 o 10 de cosas totalmente distintas, que poder popular, que el constituyente, que la constituyente, no sé qué. Entonces, no sabemos Felipe, realmente para dónde van. Creo que al final le estamos dando el punto de partida a la campaña para el 2026. Pero sí sabemos para dónde con vamos. Con la Asamblea Constituyente. Me faltó Ricardo. Esto es la bobería nacional. Ricardo, señor Ospina. ¿Usted votaría por una asamblea constituyente? No, defiendo la Constitución del 91. Es muy temprano para pensar en saltos al vacío como el que se plantea. Sospecho, Felipe, que si usted le hace esta pregunta en un congreso, hipotéticamente, si hubiese hoy un congreso del pacto histórico, la respuesta en el pacto histórico en sectores de izquierda sería sí a la asamblea constituyente. Claro. Pero Néstor, sí sabemos para dónde vamos. Vamos primero a cumplir la Constitución. Ya dejaron esos embelecos de
vías alternativas para una eventual constituyente. 2, sabemos que la Constitución dice que no hay reelección, entonces descarten la reelección del presidente Petro. Y como están las cosas y escuchamos en esta mesa, conseguir 13 millones de votos, 13 millones de votos por el sí. Es que no son 13 millones de votos, son por el sí, que esos son 2 millones de votos más que los que sacó Petro en segunda vuelta, pues está cañón. Quisiera ¿Está qué? Perdón, me dijo. Cañón, está muy difícil. Muy difícil. No le veo la viabilidad electoral a una Asamblea Nacional Constituyente. Quisiera estar tan seguro como está Luis Ernesto en esos argumentos. De que no va a haber cambio de opinión otra Quisiera vez. estar seguro, me pero no. estoy enterando, Felipe, que cuando algo está difícil eso está cañón. Está cañón. Sí, señor. Cañón quiere Sí, decir. decimos en el barrio, ¿no? Está jodido. Está jodido esa expresión. Bueno, Felipe, está cañoncísimo el cambio constituyente que quiere el presidente Petro. Me sumo aquí, me parece buenísimo. Cañón. Esta mañana está